Continuamos con Cerrando la Noche. Como de costumbre, vamos a dar paso a la participación de nuestros invitados. Esta noche vamos a conversar con el licenciado Darío García, quien es vocero del movimiento Poder Real, que realmente en estos días ha estado muy activo en los medios de prensa del país, fijando posiciones sobre el discurso y sobre las propuestas que presentó a la sociedad el presidente Luis Abinader el pasado 18 de agosto. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Junior. Buenas noches, colega. Bienvenido, bienvenido. Para mí es un honor que ustedes me hayan considerado para venir a participar en su visto programa. ¿Cómo no? Poder Real, Darío. ¿Qué es Poder Real? Poder Real, más que un movimiento político, es una propuesta de articulación política. En Poder Real nos conjugamos una serie de tradiciones políticas que tenemos muchos años abogando por los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en la República Dominicana y que hemos hecho vida en diferentes espacios políticos. La última experiencia se llamó Autoconvocados, pero venimos de más lejos de Autoconvocados. Y en la coyuntura del 2020, en donde salió presidente Luis Abinader, el movimiento nuestro decidió asumir esa política. Es decir, Poder Real para nosotros es el pueblo organizado con objetivos políticos. En ese sentido, dado la nueva coyuntura que se le presenta a este país, en el sentido de que el presidente actual, aún habiendo ganado con un gran apoyo popular, en los últimos meses lo hemos visto desafinando. Por ejemplo, en el discurso que presenta al país, en ocasión del 16 de agosto recién pasado, el presidente, más que hacer un discurso de rendición de cuentas de su gestión del único año que le ha tocado gobernar, el presidente se dedica a hacernos un discurso de campaña electoral. Se me pareció mucho al anterior gobierno, que siempre, cuando le correspondía hablar, lo que hacía eran promesas, promesas y más promesas. Y nosotros entendemos que este pueblo está alto de promesas. Entonces, en medio de esta realidad, nuestra expresión política está en contacto con muchas organizaciones similares a nosotros y con otras, con el propósito de articular el Poder Real desde la perspectiva que lo estamos concibiendo, como un espacio de organizaciones políticas y sociales que se propone participar en los posteriores eventos electorales y demás, con propuestas que puedan enarbolar los principios que históricamente hemos enarbolado los luchadores y las luchadoras por las mejores causas de la República Dominicana. Entonces, Poder Real concretamente surge en el 2020, Así es. Al calor del proceso de la campaña de cara a las elecciones del 20. Desde antes se venían dando niveles de participación. Ustedes recuerdan aquel movimiento que se llamó Marcha Verde. Sí, Nosotros nos integramos a ese proceso porque entendimos que ese proceso estaba abogando por derechos, estaba demandando justicia, estaba haciendo una lucha en contra de la impunidad. Y esas han sido nuestras principales banderas toda la vida. Se manifestó miles y miles de ciudadanos y ciudadanas en todo el país. El PRM y la candidatura de Luis aprovechó esa rebeldía del pueblo dominicano en contra de un gobierno que tenía varios años haciéndolo mal. Sin embargo, ya que se instala este gobierno, nosotros hemos visto que una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que participamos de ese proceso, incluidas las bases del mismo PRM, pues no se le tomó en cuenta. No se le considera ni siquiera para una iniciativa que nosotros la saludamos. Por ejemplo, la iniciativa del diálogo. Hay una propuesta del presidente en donde el presidente aporta 12 puntos. Nosotros creemos como movimiento que deberían ser más puntos. Pero también tenemos una diferencia con el presidente de la República y con varios de sus aliados en el sentido del método de cómo se quiere modificar la Constitución de la República.
Nosotros creemos que si el presidente Luis Abinader y el PRM se proponen aportar a esta sociedad un gobierno nuevo, donde tienen que atreverse a modificar la Constitución con una metodología que le permita la participación a la mayoría de las expresiones sociales de este país que estamos organizados, no solamente a los partidos políticos. Porque si el presidente se propone modificar la Constitución vía los partidos políticos, lo que está es reviviendo muertos. Ahí está reviviendo al Partido Reformista, está reviviendo al PRD y a otras manifestaciones políticas, que es lo tradicional en esta sociedad. Darío, escúchame, entonces, ¿tú entiendes que la actual gestión que cabeza el presidente Leonel Fernández, si te dan a ti, Luis Abinader, si te dan a ti a valorar cuántos puntos tú le darías dentro de una escala del 1 al 10 al presidente Luis Abinader y al PRM? Mira, en un proceso de evaluación, tú tienes que partir de las evidencias que surgen de los procesos. Yo quiero ser justo. Con relación a la administración del tema de la pandemia, el presidente y su gobierno, a mi juicio, ha hecho una buena ejecutoria. Con relación al tema de la justicia, yo pienso que hay una intención y que doña Miriam Germán, que fue mi maestra, de alguna manera ha estado haciendo un gran aporte en una sociedad que no tiene cultura de que se haga justicia. Yo pienso que solamente permitirle a esa gestión de la Procuraduría que tenga libertad para una serie de acciones, yo creo que eso es positivo. Sin embargo, a mi juicio, debe llevarse a la Constitución que el Ministerio Público, ¿verdad?, deje de ser una dependencia del Poder Ejecutivo, que se constitucionalice, que incluso se cree un Ministerio de Justicia, como existe en otros países, incluso en países que tienen menos desarrollo que nosotros, para que la justicia aquí continúe el ritmo que la gestión de Miriam le ha estado poniendo en marcha. Esas son de las valoraciones que nosotros tenemos como positivas de este gobierno, porque algunos hablan de la macroeconomía, de la estabilidad económica. Ve a los barrios para que tú veas. Ve a los barrios. Nosotros que vivimos cerca de un barrio en donde la gente se levanta y no sabe cómo va a pasar el día por el tema de la violencia, ¿tú entiendes? Por la falta de empleo y por una serie de problemas que hay dentro del barrio, que a los políticos no se atreven a ir. Los políticos ahora se piensan que van a resolver sus problemas por las redes sociales y por los medios de comunicación. Nosotros tenemos otra propuesta. Creemos nosotros que hay que ir al barrio, creemos nosotros que hay que ir al campo, creemos nosotros que hay que oír a la gente, y mucho más en un momento que se está discutiendo una serie de puntos que van a modificar a la Carta Magna de la Nación, a la ley de leyes, a la referencia jurídica del país. Hacer eso sin participación popular, a nuestro juicio, es un error político de esta gestión. Pero podrá decir el gobierno, Darío, que le está involucrando al Consejo Económico y Social, que es un órgano, digamos, institucional de concertación, adscrito, lógicamente, al Poder Ejecutivo. Ese es un pequeño grupo de intelectuales y profesionales brillantes, todos y todas, yo los conozco casi a todos, de las universidades más importantes del país, que han hecho vida, incluso algunos han sido rectores, como es el que coordina el diálogo. Me parece que es una buena elección. Lo que nosotros estamos demandando es que ese diálogo se abra. Esta es una sociedad que, si bien tiene muchos problemas, también tiene muchos aciertos. Aquí hay niveles de organización importantes en la sociedad dominicana. Aquí están organizadas las mujeres en los barrios, los vecinos en juntas de vecinos, las asociaciones de productores en los pueblos, en los campos, los empresarios. Aquí está organizado todo el mundo, los motoconchistas, los transportistas, los comunicadores, los profesionales. Aquí hay organizaciones de todos los tipos, los artistas, de todas las denominaciones, los deportistas. Entonces, si te propone hacer una modificación constitucional como presidente de la República, por lo menos invita a todos los sectores, por lo menos propon una metodología que le facilite la participación. Nosotros proponemos que se asuma quizás una metodología
que en este país ha sido muy difícil ponerla en marcha, que es la Asamblea Nacional Constituyente con voto popular. Esa es la propuesta de nosotros. ¿Cómo articular esa propuesta de Asamblea Constituyente, Darío, en una institucionalidad y una constitución que no prevé el mecanismo de la constituyente como una de las instituciones válidas para la modificación de la constitución? ¿Qué paso previo habría que dar para llegar a ese escenario? Si el gobierno y la clase política se propone hacer una modificación de la Constitución, tiene que estar en la disposición también de mirar las otras figuras políticas, que aunque algunas de ellas no estén contenidas en la Constitución vigente, como es el caso del referéndum, ¿tú entiendes? Como es el caso del plebiscito, sí pueden considerarse para que el pueblo vote si está de acuerdo, sí o no, con que se modifique la Constitución y con qué método. Tiene que estar dispuesto el Estado y el gobierno a hacer la inversión necesaria para que tengamos una constitución moderna. Estamos en la era de la modernidad. Nosotros no podemos seguir con una constitución que a diario el Tribunal Constitucional está haciendo sentencias en las cuales declara muchísimas leyes o artículos de leyes inconstitucionales. Aquí hay que hacer una revisión al estado jurídico de este país, por el amor de Dios, y esta es la oportunidad porque el presidente lo está proponiendo, y no se trata de un problema de falta de recursos, porque los partidos políticos acaban de ponerse de acuerdo con la Junta Central Electoral, ustedes no se dieron cuenta, para hacer un reparto de una cantidad de dinero muy importante, en violación flagrante de la ley electoral y la ley de partidos. ¿Ustedes no se enteraron? No, tú estás diciendo, Darío, que los partidos que no pasaron por el 5% van a recibir la misma cantidad que los partidos 5%. Desde luego. Es el caso del PRD, es el caso del Partido Reformista, es el caso del Partido de la Fuerza del Pueblo. Bueno. Eso es una violación a la ley. Y ellos se pusieron de acuerdo para eso. Entonces que se pongan de acuerdo también para hacer un plebiscito o para hacer un referéndum, para convocar la Asamblea Nacional Constituyente con voto popular, para que todos los sectores de la sociedad tengamos la oportunidad, incluido nuestra diáspora que está en los distintos países del mundo, tengamos la oportunidad de participar y llevar no 12 puntos, como dice el presidente, que se lleven todos los puntos que los actores activos de esta sociedad entendemos que deben discutirse para que luego se aprueben. Darío, con tu permiso, vamos a solicitar tu audiencia para irnos a una pausa. Señores, conversamos con Darío García, quien es vocero del movimiento Poder Real. Vamos a la pausa y volvemos con él en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Darío García, vocero del movimiento Poder Real. Darío ha estado planteando la visión de su movimiento de cara al proceso convocado por el presidente de la República, que en principio incluye 12 organizaciones políticas, hay que decirlo. 12 porque esas son las que tienen representación congresional. Hay 25 reconocidas por la Junta que participaron en el proceso electoral pasado, pero solo 12 han sido convocadas, más los sectores que institucionalmente conforman el Consejo Económico y Social, los 15 representantes del sector empresarial, los 15 representantes del sector laboral y los 15 representantes de las organizaciones sociales, incluyendo la iglesia. Darío ha estado recogiendo la posibilidad no solo de ampliar los ejes que el presidente puso en la mesa para discusión, sino también de ampliar la participación de más sectores en ese proceso de conversación que deberá posiblemente culminar con una reforma constitucional. Darío, la constituyente como método no solo de redacción de la Constitución, sino como método legítimo para lograr una reforma constitucional con la mayor participación posible,
de ciudadanos y ciudadanas ha sido una demanda que desde el movimiento social y político alternativo se ha estado planteando en la República Dominicana, que en algún momento, por los años 2008-2009, se pensó que cuando se convocó aquel proceso de consulta no vinculante, en el que se sugirió varias veces la posibilidad de que ese sea el instrumento, la institución, la figura jurídica válida para modificar la Constitución, pero el presidente de entonces dijo que en República Dominicana no había necesidad de convocar una constituyente porque no había una ruptura social. Ese criterio, ¿tú crees que puede estar primando en la convocatoria actual, aunque no es definitiva que se concluya en una reforma, una posibilidad? Mira, yo pienso que en los grupos de poder que inciden en el gobierno y que inciden en las otras fuerzas, de verdad no está la voluntad política, ni siquiera la claridad política de la importancia que tiene que se lleve a cabo una reforma constitucional con la participación popular, con la participación de la mayoría del pueblo. Yo pienso que más que una reforma constitucional, lo que está en juego en la República Dominicana es una especie de reparto de las grandes riquezas nacionales. Yo creo que el proceso que ya comenzó es un proceso acomodado. Observen que ni siquiera de las 25 o 26 fuerzas políticas que están legalmente constituidas por la Junta Central Electoral están participando todas. Están participando, como bien lo decía Junior, aquellas que tienen representación en el Congreso. O sea que hasta dentro de ese espectro hay exclusión. Entonces no puede salir nada bien que inicie con una visión que excluya a los actores activos de una sociedad. Niega el eslogan con el que Luis Abinader llegó al poder. Niega la participación de aquellas fuerzas sociales y políticas que lo llevamos al poder. Porque tú lo estás excluyendo de un momento estelar en donde la gente tiene la oportunidad, por lo menos, de expresarse y llevar sus ideas. ¿Los muchachos de la bandera están convocados ahí? No están convocados. Esa fuerza viva que se desarrolló en contra de esos regímenes tan rapaces que llevó a cabo el PLDismo, que fueron gobiernos funestos, que no permitió ni que la economía se desarrolle, ni que las fuerzas laborales se desarrollen, que no permitió nada el PLDismo. El PLDismo lo único que hizo fue enriquecer cada vez más a grupos que eran de su interés que se enriquecieran. Entonces, la sociedad, viendo esa conducta tan negativa de ese régimen, se movilizó en Marcha Verde, en la Plaza de la Bandera y en todo el país. Esas energías fueron bien aprovechadas por el PRM y esas energías fueron que permitieron que Luis Abinader llegue al poder. Por lo tanto, nosotros decimos que hay una negación en ese gobierno. Es un gobierno de blanquito, ustedes no se han fijado. Es un gobierno que lo que tiene en su gabinete es una élite social, no política. Observen cómo está constituido el gabinete. Ahora mismo está piquete en diferentes partes del mundo en contra de funcionarios de este gobierno. Lo que quiere decir que un gobierno que surge negando su esencia, porque el PRM es el PRD. Todos esos peñagomistas que se desarrollaron y que participaron junto con nosotros en Marcha Verde, en Plaza de la Bandera y en otros escenarios, están dolidos. Están dolidos, no se atreven a movilizarse todavía, pero a mi juicio, si el gobierno sigue cometiendo errores tan garrafales como es imponer una constitución sin la participación de ellos y ellas, sin la participación del movimiento social real, uno no sabe lo que puede pasar en este país. Nosotros como organización estamos llevando la voz de alerta y nos estamos reuniendo en todo el territorio nacional con una serie de espacios que quieran discutir y que están en la disposición de llevar a cabo procesos diferentes a lo que está planteando el gobierno, incluido este diálogo. Darío, aparte de los 12 puntos que ha planteado el gobierno, tú
ha sugerido en nombre del movimiento que hay otros que debieran ser incluidos en este proceso de discusión, aparte de ser ampliado. ¿Cuáles otros puntos tú crees que debieran tocarse en este proceso? Por supuesto que sí. Por ejemplo, yo pienso que, o nosotros pensamos como movimiento, que aunque está planteado el tema agua, observen que ponen el tema agua, pero el principal fenómeno, el principal problema del tema agua son las empresas mineras que están destruyendo todas las fuentes acuíferas de la República Dominicana. ¿Y no está el tema medioambiental ahí? Y la minería en la discusión. El que yo no he visto es el tema de las minerías. Yo no he visto el tema de las granceras. Esos temas van como de la mano, que bien se pueden plantear con el tema de medio ambiente. Medio ambiente no está incluido. Pero hay temas que hay que tratarlo de manera específica. Porque el tema de la educación está planteado en la Constitución vigente y el presidente lo propone de nuevo, entre otros temas. El tema de la reforma policial, él lo propone de nuevo para que se discuta. Incluso el presidente tiene una comisión paralela que está trabajando en una reforma a la policía. ¿Ustedes no lo sabían? Claro que sí. O sea, hay que revisar incluso los 12 puntos que está proponiendo el gobierno. Y hay temas que hay que ampliarlo de lo que está proponiendo el gobierno. El pacto eléctrico está firmado. El pacto eléctrico está firmado. Hay una serie de temas que yo pienso que lo han colocado porque son de alto interés de los sectores que influyen en el gobierno. Porque el gobierno también dispone de una línea, esta línea que nos han vendido con mucha elegancia, que es la inversión público-privada. Así que se le dice, Junior. La alianza público-privada. A eso hay que ponerle caso, porque eso a lo mejor viene de la mano de otras políticas. ¿Tú entiendes? Y mira cómo le están tirando el ojo a empresas que, si bien han tenido muchas dificultades en este país, pero son activos muy importantes del Estado Dominicano, como son las empresas del sector eléctrico. Son empresas muy importantes para la economía. El FOMPER, que es una instancia que se disolvió. No se ha disuelto, porque hoy vi que las acciones de las EDES pasaron al FOMPER. Entonces, el FOMPER maneja esas acciones, esas inversiones que tiene el Estado Dominicano en esas empresas eléctricas. Es a partir de ahí que se manejan. Y lo que se está pretendiendo hacer, que ya el presidente lo planteó, es la realización del FOMPER a través de la enajenación o venta, privatización de el FOMPER y de esas acciones que están bajo dominio del FOMPER. O sea, eso es una evidencia. El gobierno está que camina unos pasos para adelante en algunas políticas y luego se devuelve. Yo pienso que al gobierno le falta una fina asesoría en una serie de puntos. El gobierno está planteando una reforma económica. Yo voy a ver si es verdad que le apela, porque no es verdad que este gobierno, que llega por la gran participación popular, porque recuérdense que el PRM en la elección anterior no sacó 40%. Entonces, toda esa movilización popular que derrotó al PLDismo es que ayuda a que el PRM gane las elecciones. Esa es una verdad. Entonces, ¿cómo es posible que ya en el poder se proponga ahora llevar a cabo una reforma fiscal? Óiganlo bien, ampliando la base para sacrificar con impuestos generales a la gran sociedad, a la clase media alta, a los más pobres. Porque yo no creo que el presidente vaya a tocar esos intereses de poner el impuesto a la ganancia del sector financiero, de los bancos, que eso sí tienen ganancia. Si la reforma fiscal es para gravar la ganancia de los banqueros, la ganancia de las AFP, las ganancias de las ARS, la ganancia de la gran propiedad inmobiliaria, por ejemplo, ahí sí, ojalá que se atreva a eso para que el Estado recaude y tengamos que depender menos de los préstamos internacionales. Si es así, nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, si una reforma fiscal similar a la que se hizo en el 1983 y que se aprobó en el 1984 y que generó movilizaciones sociales terribles en donde murieron miles de ciudadanos y ciudadanas dominicanos, puede suceder lo mismo. Un país que está en medio de una pandemia y que tú le vengas ahora con una reforma fiscal para gravar a los productos que consumimos los más pobres. Darío, esperemos que esta convocatoria que hace el presidente de la República no defraude la confianza que le depositó el pueblo dominicano en las urnas.
Esperemos que no sea así. Gracias, Darío, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. De verdad que nosotros también esperamos lo mismo, porque creemos que este gobierno no debe fracasar. Sin embargo, no estamos en la disposición de que los amigos escuchen únicamente el sonido que les agrada. Pensamos nosotros que también tenemos que decirle nuestras creencias, nuestras verdades y los temas donde tenemos diferencias. Gracias a Darío García, vocero del movimiento Poder Real, por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.